¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. De la encuesta que recibí ayer, que muestra los problemas serios que está teniendo el gobierno en la relación con la población, destaco tres cosas. Primero, la evaluación de la gestión del gobierno nacional. Cuando pregunta eso, es el peor momento desde que arrancó. Tiene un diferencial negativo. Diferencial negativo es la diferencia entre el rechazo y la aprobación, que llega a superar los 17 puntos. O sea, tiene imagen negativa, rechazo a la gestión oficial 57%, aprobación de la gestión oficial 39,9%. Si uno toma como referencia, qué sé yo, junio, hace 2 meses, era 50-48 a favor, o sea, registra una caída de la imagen de la aprobación de 11 puntos y una subida de 9 puntos. O sea, son 19 puntos de diferencia entre lo que había. Ahora son 17 negativos y en aquel momento eran 2 positivos. Esto que estoy contando no ocurrió en ningún momento de ningún otro de la gestión. Lo peor que tuvo de rechazo el gobierno fue 44 puntos en algún momento. En otro momento tuvo, 44 fue lo más bajo que tuvo desde que arrancó. Y lo que vemos ahora es que nunca tuvo 57 de rechazo. Lo más que tuvo de rechazo fue 53. Entonces vos ves eso y ves simplemente la imagen general. Pero hay otros datos que son más impactantes todavía. Quizá el más impactante, lo que más me llamó la atención ahora es un cambio estructural. Escuchen esto porque es muy fuerte. Desde hace rato, desde que asumió Milei, las mejores imágenes, las 2 personas con mejor imagen siempre eran Javier Milei y Patricia Bullrich. Digamos, ellos estaban alrededor del 50% y el kirchnerismo estaba alrededor del 35%.
cuando vos veías imagen positiva, estoy hablando, no estoy hablando de relación entre imagen positiva y imagen negativa, pero es un elemento como fuerte, decir, bueno, cómo era, le sacaban 15 puntos. Entre 30 y 35, Axel Kicillof y Cristina, que son los kirchneristas que siempre más midieron, y entre 45 y 50, Milei y Bullrich. No tengo la evolución, pero en este momento todos los dirigentes políticos tienen más imagen negativa que positiva. Pero el que tiene más imagen positiva, incluso aún teniendo mayor rechazo, en este momento en el país es Axel Kicillof. Axel Kicillof aparece en la encuesta de Sheila Wilker con 40,8 perdón, a ver, está acá, 43,8 imagen positiva entre muy buena y buena, y 43,8 y 51,1 imagen negativa. Síganme porque van a ver lo relevante de los datos. 41,8 imagen positiva Cristina, o sea, sube de entre 30 y 35 a 41, son dirigentes que están subiendo en imagen. 39,8 Milei y 38,8 Patricia Bullrich. O sea, por primera vez en mucho tiempo, Axel Kicillof y Cristina Kirchner, en una encuesta seria, respetable, importante, aparecen con mejor imagen que Milei y Patricia Bullrich. A ver, Karina Milei de imagen positiva tiene 29%, o sea, muy por debajo de Cristina, que tiene 41,6, y mucho más por debajo de Axel Kicillof. Si vos ves las imágenes, el diferencial, ¿qué significa el diferencial? La diferencia entre la imagen positiva y la imagen negativa. El diferencial de imagen es negativo para Kicillof 7%, para Cristina 14%, para Milei 16%, para Patricia Bullrich 19,2%. O sea que tanto la imagen negativa de Milei y de Bullrich en esta encuesta es mayor que la de Kicillof y Cristina, como la imagen positiva de Milei y Bullrich es menor que la de Cristina y Axel Kicillof. Llega a 18 el diferencial negativo de Javier Milei. 18,7, sí, es cierto. Acá lo tengo muy chiquitito y en gris, entonces no lo pude leer claramente. Entonces, vos tenés esto, que tal vez haya encuestas que digan otra cosa. No estoy diciendo, a mí me sorprendió porque es la primera encuesta donde veo una cosa así que es un dato, pero contracultural completamente. Es algo que... Pero de ninguna manera yo esperaba que esto ocurriera, y cuando vos ves las curvas ves que mientras unos caen, los otros suben. Cosa que es muy llamativa, tener a Axel Kicillof y a Cristina Kirchner con 40 y pico de imagen positiva. O sea, muy competitivo. Cristina Fernández de Kirchner. Hola, bueno, ¿cómo están todos y todas? Sé que están reunidos en Pilar. Médicos, enfermeros, enfermeras, directores de hospital y también de centros de salud, auxiliares, bueno, acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud que integran las listas electorales de Fuerza Patria. Bueno, sé que todos y todas ustedes están allí en la primera trinchera de la salud, esa trinchera que es el hospital público, que están llevando adelante una tarea de entrega y de compromiso para sostener todo el sistema contra viento y marea en medio de un vendaval, de este vendaval, ¿no?, que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei. Intuyo que hoy ahí en Pilar hay un ámbito muy, pero muy parecido al último encuentro de salud que mantuvimos con Nico y otros compañeros allá por el 23 de noviembre del 24 en el campus de la Universidad Nacional de Rosario. Es increíble, increíble porque solo han transcurrido 10 meses de aquel encuentro y parece que hubieran pasado 10 años, no sé, una eternidad. Es que ha sido tal la velocidad y la profundidad del deterioro, del daño que han provocado las políticas de ajuste del desgobierno de Milei, que realmente parece una eternidad. Ajuste a los que menos tienen y a los vulnerables, ¿no?, y que han impactado de lleno en la salud de las grandes mayorías de nuestra población. Será por eso que tengo esa sensación, ¿no?, de una eternidad de lo que estamos pasando. El retiro de medicamentos gratuitos en el PAMI, el corte de suministro de medicamentos, de psicofármacos para los pacientes de la salud mental, la falta de entrega de vacunas, el financiamiento de todos los programas, que se suman además al ataque sistemático a instituciones emblemáticas de la salud, como el Garrahan o el Bonaparte, y que ya son escenas
cotidianas de esta verdadera catástrofe social. Me cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto, porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera calamidad. Pero permítanme, quiero detenerme un instante y recordar algo que dije aquel 23 de noviembre en la Universidad de Rosario y su relación con 2 temas de salud que hoy adquieren una dramática actualidad. Uno, el de las muertes por el fentanilo, y el otro, el escándalo de las coimas con los medicamentos de los discapacitados. Me acuerdo que aquel 23 de noviembre critiqué la obsesión desregulatoria de Sturzenegger y dije que solo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición, que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso. Los que derogaron y sacaron de esa categoría el fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Sturzenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí. Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza y procesada, por supuesto. ¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun? ¿Se acuerdan aquella que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri para meter presos a exfuncionarios del gobierno anterior porque, según los jueces de Comodoro Pi, decían que tenían poder residual por haber sido funcionarios y por lo tanto podían entorpecer la investigación? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem? O sea, todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder. Dios mío, qué Argentina. Bueno, o qué justicia, no sé. Bueno, sé que ustedes son trabajadores de la salud y no tienen por qué saber de códigos penales y de procedimientos, pero compañeros, compatriotas, amigos, así está hoy la Argentina y como digo siempre, todo tiene que ver con todo. Esta verdadera catástrofe institucional, política,
económica y social que está viviendo la Argentina solo es posible porque hay un clarísimo intento, un claro proceso de disciplinar a la dirigencia política para que a nadie se le ocurra proteger a los vulnerables, ayudar a los que lo necesitan, defender y representar los intereses de la nación y sobre todo, controlar a los poderes económicos para que no se conviertan en depredadores sociales y seriales de nuestra Argentina. Porque creo, y sinceramente, para terminar, que ahí está el verdadero desafío. Ser capaces de retomar la senda, el camino de los que construyeron independencia económica, nos dieron prosperidad social y lograron que tuviéramos dignidad nacional. Así que un saludo muy grande para todos y para todas. Los quiero mucho. ¿No? Ya está, se está yendo. Se tuvo que ir y están informando que se va de la caravana el presidente. Ahora en la narrativa oficial de un ataque a la comitiva presidencial de José Luis Espert huyendo en moto de una caravana de campaña, pero lo que se ve, lo que se observa, lo que también se puede interpretar de esas imágenes es que la crisis del gobierno está fuera de control. La crisis ha escalado a tal punto que el presidente hoy no puede hacer una caravana en la provincia de Buenos Aires sin que haya tensión en la calle. Que José Luis Espert tiene que huir en moto de la caravana presidencial porque se les va de las manos. Está la imagen, está circulando ya la imagen, lo ha visto TN, lo están levantando en las redes sociales. Ahí está. Nosotros se lo relatamos a quienes están escuchando por radio, en la M, en las FM, pero es Espert huyendo en moto de la comitiva presidencial, de la caravana de campaña que estaban realizando a esta hora en Lomas de Zamora. Esto está pasando ahora, es impactante. Porque esa realidad artificial paralela que se ha creado Milei, de que él es el mejor presidente de la historia de la humanidad, que su ministro de Economía es el mejor de la historia argentina, que etcétera, etcétera, todo esto que ya sabe. Esa vida paralela, esa realidad digital, de inteligencia artificial, de Twitter, en la que vive el presidente, le hace suponer que puede ir a una caravana en Lomas de Zamora sin que haya ningún tipo de tensión en la calle. Mientras, además, transcurre el escándalo de las coimas en discapacidad. Bueno, se tuvo que ir a salvarse él. Karina es Milei. Están en este momento los dos juntos, Javier y Karina Milei, los Milei, arriba de una camioneta, haciendo juntos una caravana por Lomas de Zamora. Si se va Karina, se va Javier. Esto ya lo dicen todos los que conocen el funcionamiento, no solo político, sino psicológico. Sí, personal, humano de los Milei. Saben que no hay Javier sin Karina y no hay Karina sin Javier. Nada, como si nada pasara, porque además tampoco podés levantar la campaña, evidentemente. Tenés que fingir demencia y seguir para adelante. Están en la caja de una camioneta. Sí, al estilo 23, ¿no? Al 2023, ¿no? Sí, falta la motosierra nada más. Sí. Pero sí, es ese mismo estilo de campaña. Están en el medio Javier y Karina Milei, los Milei, recorriendo Lomas de Zamora. Juntitos ahí. De un lado Sebastián Pareja, el presidente de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, el armador bonaerense, junto ahora con Ritondo, Santilli y compañía. El representante de la transparencia, ¿no? Por Dios. Y del otro lado José Luis Espert, de íntima relación con Españolo, quien habría acercado la figura de Españolo al universo Milei, ¿no? Y otra cosa que quiero decir de lo que está pasando ahora con el tema de la caravana, es otra cosa riesgosa que está pasando, porque lo que estamos viendo es que hay alguna gente que está ahí tratando de acercarse para putearlos, y están, digamos, el grupo de militantes de la Libertad Avanza corriéndolos, ¿no? Entonces se observa es difícil. Se observa en la imagen que está la custodia, la seguridad presidencial, con son una especie de maletines, maletines negros, que son básicamente para proteger la integridad del presidente, por si a alguien se le ocurriera hacer algo, ¿no? Sí, mencionaban que había francotiradores. Sí, recién había. Pero se los ve, están los tipos ahí colgados de la camioneta con ese maletín negro que es el que se abre para proteger al presidente en caso de que algo suceda, ¿no? Pero es lo que dice Gaby. Blindado. Hay gente acercándose para putearlos, para protestar. Y están siendo corridos de mala manera, por supuesto, porque hay tensiones. Es obvio que va a pasar eso. Sí, pero ahí estaba viendo que en las cajas de camionetas linderas a la que van con Milei hay como unos militares, gente vestida de militar armada, con armas largas. Claro.
Sí, ahí están enfocando los techos y hay alguna gente apostada también en los techos. Imagino que francotiradores, hay un detenido, se están llevando un detenido también, ¿no? Imagino que el recorrido lo tienen totalmente hay militares, ¿vos planeado. decís? Claro, se ven en vestido de militar. Claro, vestido de militar en una caja de camioneta cerca de la de Milei, que está con un arma larga ahí como custodiando. Y se están llevando algunos detenidos. Evidentemente que no se sé si detenidos, ¿no? O están custodiando para que no los fajen los de la Libertad Avanza, porque sí, la verdad que acercarse ahí a decir algo en contra de Milei no debe ser tampoco muy fácil. Pero habla del clima, ¿no? De qué, insisto, de qué supone el gobierno que pasa hoy en la calle. Esa realidad artificial paralela que se ha creado Milei, de que él es el mejor presidente de la historia de la humanidad, que su ministro de Economía es el mejor de la historia argentina, que etcétera, etcétera, todo esto que ya sabe. Esa vida paralela, esa realidad digital, de inteligencia artificial, de Twitter, en la que vive el presidente, le hace suponer que puede ir a una caravana en Loma de Zamora sin que haya ningún tipo de tensión en la calle. Mientras, además, transcurre el escándalo de las coimas en discapacidad. Bueno, se tuvo que ir, ¿no? Ya está, se está yendo. Se tuvo que ir y están informando que se va de la caravana el presidente. A esta hora los medios que están en el lugar informan que intentaron agredirlo, que hubo primero un par de cuadras de aplausos y qué sé yo, y después empezaron los insultos y gente que se acercó, hubo tensión, hubo un ataque a la caravana del presidente y se tuvo que retirar del lugar. Por eso, ¿no? Te decía, le abrieron la salida y se fue. Yo, cuando hace algunas horas nos enteramos que iba a ser esta caravana, la verdad es que lo primero que pensé es un riesgo, digamos, estratégicamente para ellos es un riesgo, porque independientemente de que vos puedas llevar gente apostada ahí para que te aplaude, qué sé yo, ponele que eso lo conseguís, es muy difícil poder controlar la calle en el conurbano, en el sur. Era sobre todo en un momento evidente, así, ¿no? Y en un momento así, era evidente que algo de esto podía pasar, viniendo de, además, lo que acaba de pasar en Junín. Porque vos tenés hace 48 horas lo que pasó en Junín, que lo recibieron muy mal. Para los que están en la radio les contamos, hay un grupo de gente, ahí se está escuchando, que estaba con una bandera argentina y un cartel que decía Chau Milei. Escuchen. Fuera Milei es lo que cantan. Y habló Milei, se acercó a algún medio, entiendo que ahí en el momento de la caravana, dio una declaración, lo que podemos decir, la primera declaración oficial del presidente sobre el escándalo de las coimas. Habla de las coimas. Le acercan un micrófono y dice lo siguiente, a ver. No va a llegar, a ver. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Se refiere a Españolo, ¿no? Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y vamos a comprobar que mintió. Españolo, su abogado. Sí. Su amigo. Su amigo y abogado. Eso es de los que están alrededor de él, cuentan que esa es la idea de Javier Milei. Y que hay mucha gente alrededor de él que le está diciendo, no es una buena estrategia. Porque si vos te lo ponés de traste a Españolo en un momento en que todavía la justicia no está ni imputando, ni... Bueno, eso puede cambiar todo también, la postura del propio Españolo. Y decir, bueno, sí, o sea, si vos me vas a denunciar... Ojo con ir tan a fondo contra Españolo, porque empieza a hablar en la justicia. Si vos me vas a denunciar, bueno, yo voy por todo. Claro, es cierto, porque imagínate que lo llevas, que el gobierno dice, lo vamos a llevar a la justicia a Españolo. Sí. Y Españolo agarra y dice, bueno, dale. Eso que dije en los audios ahora lo digo en la justicia. No sé si es la mejor estrategia llevar a... No, se están enredando. Me parece que se están tropezando en su propio alfombra llena de mentiras, ¿no? Sí. Hay algo de eso. Sí. Yo no lo seguiría juzgando, porque la verdad que lo que parecía hasta antes de que secuestren el celular y todo eso, era que Españolo era un hombre con ganas de hablar. Porque habló con mucha gente, habló con muchos abogados, fue grabado hablando, pero bueno, tenía ganas de hablar. Después borró los tweets, los chats y demás, parecía que estaba cuidando al gobierno. Pero si lo empujan, va a volver a tener ganas de hablar. Tal cual. Y eso es lo que le están diciendo en el entorno de Milei. Tranquilo, no nos arrebatemos, no vayamos a meter una denuncia contra Españolo, porque esto se puede dar vuelta en serio. O sea, y se puede poner más grave de lo que ya está.
Se le está yendo del todo de las manos el asunto al gobierno, me parece, ¿no? Porque si ya estaba con muchas dificultades para controlar el relato en los primeros días, la primera semana del escándalo, esto que vemos ya en la calle, ¿no? El presidente teniendo que irse de su propia caravana, al paso decir en un micrófono que todo lo que dice Españolo es mentira, mientras Guillermo Francos está a esta hora en la Cámara de Diputados sin una línea más o menos ordenada para explicar qué pasa con el 3%, la verdad que se le está yendo del todo de las manos, ¿no? No hace más que escalar esto. Pero además lo escala el propio gobierno, que es lo más llamativo. Sí. Lo escala el propio gobierno. O sea, Milei haciendo una caravana al grito de lo que dice Español es mentira, lo vamos a llevar a la justicia. Una comitiva presidencial que tuvo que ser evacuada de emergencia en Lomas de Zamora a tan pocos días de una elección presidencial, poniendo en riesgo la integridad física del presidente, de su hermana. La verdad que se le está yendo de las manos, ¿no? Y ellos se fueron, y lo que queda en este momento y que se está pudiendo ver es mucha tensión entre los militantes de la Libertad Avanza y los que están protestando. Me parece que termina siendo magnificado cosas que siempre hemos visto del gobierno, ¿no? Como un plan, que es el plan de ellos y para ellos, y también mucha improvisación, las dos cosas. No hay gente que no sepa qué es lo que está haciendo porque persigue sus propios objetivos, pero siempre ha demostrado también tener mucha gente dentro del gobierno muy improvisada, no preparada. Y también volviendo, y en momentos de crisis se nota más, claro. Se nota más, me parece que entonces esas características que muchas veces hemos podido constatar están siendo magnificadas. Simplemente decir sobre la cuestión del relato, que vos has remarcado en varias oportunidades, me parece que no es lo mismo construir el relato en foja cero que tener que responder a lo que es una divulgación de información. Me parece que es ahí también donde se ve la fisura. Todos podemos armar fake news desde la nada. Es más difícil controlar el relato cuando tienes que responder con capacidad, ¿no? Divulgación de información. José Luis Espert se tuvo que ir en moto de la caravana. El candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se tuvo que ir en moto, huir. Sí, da la sensación de que alguien, algún alma caritativa lo salvó. Alguien lo levantó en una moto y se lo llevó. Se lo llevaron. Es impactante la imagen, ¿eh? Es tremendo. Es que, bueno, era todo riesgo. Era todo riesgo. No sé a quién se le ocurrió hacer una caravana en Lomas de Zamora, muchachos, en serio les digo. Era todo riesgo. Hablando de relatos, imagino que ahora el relato que viene es los cucas violentos, que no permiten que la gente se exprese en paz. Todo el biribiri de la violencia cuca, kirchnerismo nunca más, es por esto que hay que terminar con no sé qué cosa, todo eso vendrá ahora en la narrativa oficial de un ataque a la comitiva presidencial de José Luis Espert huyendo en moto de una caravana de campaña, pero lo que se ve, lo que se observa, lo que también se puede interpretar de esas imágenes es que la crisis del gobierno está fuera de control. La crisis ha escalado a tal punto que el presidente hoy no puede hacer una caravana en la provincia de Buenos Aires sin que haya tensión en la calle. Que José Luis Espert tiene que huir en moto de la caravana presidencial porque se les va de las manos. Está la imagen, está circulando ya la imagen, lo ha visto TN, lo están levantando en las redes sociales. Ahí está. Nosotros se lo relatamos a quienes están escuchando por radio, en la M, en las FM, pero es Espert huyendo en moto de la comitiva presidencial, de la caravana de campaña que estaban realizando a esta hora en Lomas de Zamora. Esto está pasando ahora, es impactante. Porque a Karina y a Milei los subieron muy rápidamente a la camioneta, a la negra o la blindada, la que los seguía. Salieron de esa camioneta blanca, de esa pick-up blanca en la que estaban haciendo, y los bajaron muy rápidamente. No, y ya el problema es que quedaba ahí parejas, Espert, que el resto de la gente. Me estoy fijando, ya obviamente el relato va a ser militantes K, atacaron la caravana presidencial. Bueno, de hecho no es que habrá sido el objetivo, ¿no? ¿Cómo? Ojalá. No, espero que no haya sido el objetivo. Realmente es muy llamativo un operativo. Buscar que esto suceda, ¿sí? Para desviar la atención. La verdad que es muy llamativo, con un país muy convulsionado, con revelaciones a diario, exponer al presidente, como lo decía recién Gaby, o sea, ¿dónde está el operativo de seguridad? Es muy, muy llamativo todo esto, pero bueno. Bueno, uno no puede descartar que esto haya sido buscado también por el propio gobierno, ¿no? Generar
Más tensión. Más tensión, incidentes, tener ahora, por estas horas, para tratar de, lo que decíamos recién, de recuperar el control de la conversación, decir, ahí están las mafias, los cucas, los violentos, con los que hay que terminar en la elección de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, mientras la verdad que lo que se ve es a la plana mayor del gobierno huyendo de una caravana de campaña. Después contarla como quieras. Sí. Andá a verificar que la gente que, entre comillas, atacó la caravana o la comitiva presidencial son cucas, son zurdos, son lacras, son lo que quieras, todo lo que quieras. Buscale la vuelta que quieras, pero la verdad es que lo que se ve a esta hora es que José Luis Espert tuvo que escaparse en moto de un acto de campaña de La Libertad Avanza en la calle. Sí, no pudieron garantizarle, es raro que no hayan podido garantizarle la seguridad al presidente, a su hermana, a José Luis Espert, en una caravana que debería estar más o menos controlada de 2 cuadras, porque son caravanas de 2 cuadras, tampoco son caravanas de 2 kilómetros, que vos no podés saber qué va a pasar dentro de 20 cuadras. No, son caravanas que hacen 2 cuadras, sacan la foto, hacen el video, meten el reel en las redes y se terminó. Que no le hayan podido garantizar por 2 cuadras de caravana la seguridad al presidente, habla de la tensión social. Habla de, por un lado, si no es buscado, sí, habla de lo lejos que está el gobierno de entender qué pasa hoy en la vida real. Están como alejados, ¿no?, en su propia narrativa, en su propio relato, de lo que ellos creen que sucede, que es que son el mejor gobierno de la historia de la humanidad, y que la gente los ama, y que van a arrasar en las elecciones, y después van a la calle y se verifica lo contrario. Sí, y también una diferencia con lo que hablábamos antes. Hablamos la similitud de esto con 2023, pero con 2023. Tiene la palabra la diputada Marcela Pagano. Gracias, señor presidente. Le recuerdo que tengo 3 minutos, digo, para que no la pifiemos con los tiempos. Al señor jefe de gabinete de ministros, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo, y teniendo presente que usted siempre ha sido colaborativo, y le pido por favor que la diputada se corra, por favor, porque quisiera mirarlo al señor Guillermo Francos. Voy a hacerle las siguientes preguntas y le quiero que lo escuche el Pleno porque creo que nos va a ayudar a todos a contextualizar el escándalo que estamos viviendo. Diputada, por favor. Le pido por favor al Pleno que no entre en el juego de levantar la sesión. Gracias. Muy bien. Guillermo Francos, señor jefe de gabinete, solicito por favor que usted nos conteste. Diputada, por favor. Miren por favor lo que hace el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Mírenlo. Diputada, por favor. Voy a preguntar 3 minutos y si usted me interrumpe, por señor favor, diputada. presidente, voy a preguntar. Está parado el reloj, diputada. Muy bien. Les pido por favor no interrumpan. No interrumpan a la diputada. Diputada Lemoine, por favor. Le pido tome asiento. Por favor, diputada, gracias. Continúe, diputada Pagano. Con el respeto que le tengo, señor Guillermo Franco, sé que usted nos va a ayudar a contestar estas preguntas porque el Pleno necesita contextualizarlas y espero que entiendan porque van en el marco del escándalo de lo que está pasando en Landis. Le pregunto, señor jefe de gabinete, si en la planta de empleados de la jefatura de gabinete, bajo cualquier tipo de modalidad, permanente o contratados, se encuentran agentes de inteligencia que hayan pertenecido a la ex-CIDE y o la AFI en gestiones anteriores. Si el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del entonces director de inteligencia, Oscar Parrilli. Si luego de esto tuvo intenciones de ser subsecretario de la AFI en la administración del ingeniero Macri. Si se desempeñó como funcionario de defensa de la época de Macri. Si el mencionado funcionario tuvo intervención en la causa públicamente conocida como Nisman, que investiga la muerte del entonces fiscal general, indicando específicamente cuáles fueron sus intervenciones. Si el agente mencionado, José Luis Vila, formuló alguna causa penal contra la entonces directora de la Agencia Federal de Inteligencia, la licenciada Silvia Magdalani.
si dicha denuncia se encuentra vinculada con el arrepentido Verduga, quien destapó la filtración de audios y chats de la AFI. Casualmente, destapó filtración de la AFI. Informe el vínculo, señor jefe de gabinete. Informe el vínculo del agente José Luis Vila con las personas denunciadas. Infórmelo, por favor. Si puede también, infórmenos si hubo un enfrentamiento entre José Luis Vila y el ingeniero Arribas. Si el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Víctor Hugo Armelino, le facilito. Les pido por favor silencio a los diputados. Por decreto nombrado. Perdón, diputada Pagano, un segundo. Les pido silencio al resto de los diputados para que pueda seguir hablando la diputada Pagano. Puedo trabajar sin que me interrumpan, no se preocupe. Si el subsecretario de Asuntos Estratégicos, tomen nombre del Pleno, por favor. Víctor Hugo Armelino, nombrado por decreto 691/2024. 691/2024. Revistió en la Agencia Federal de Inteligencia, indicando fecha de ingreso y cese de funciones en caso de corresponder. Y si trabajó junto al señor Oscar Parrilli y al agente José Luis Vila, esos funcionarios que usted dice nos llevaron a la catástrofe del país. Precise, por favor, con todo el respeto que le tengo, señor Guillermo Francos. Asimismo, si el mencionado Armelino tuvo participación en el expediente judicial donde se investiga la muerte del fiscal Nisman. Informe si la actual planta de la actual jefatura de gabinete se encuentra contratado los agentes Jimena Honor, Santiago Carro, Jorge Kurt Dressing. Si dichos agentes mantienen vínculos directos o familiares con la actual Secretaría de Inteligencia. Por favor, colabore con nosotros para entender qué está pasando, señor jefe de gabinete. Si estos mismos agentes fueron los que estuvieron afectados a la Dirección de Contrainteligencia. Si usted, Guillermo Franco, se desempeñó como funcionario durante el mandato del expresidente Alberto Fernández. ¿Es así? Si es así, precisa el cargo ejercido y la duración del mismo. Y finalmente, se solicita informe, por favor, si el agente José Luis Vila tuvo alguna intervención en la filtración de los audios denominados de la corrupción de la ANDIS, porque estamos frente a un hecho de un grave golpe institucional y queremos respuestas. Muchas gracias. Diputada. Gracias. Diputado Kirchner tiene la palabra. Gracias, presidente. Le pido autorización para leer algunas partes. Gracias, señor presidente. ¿Cómo está, señor jefe de gabinete? Son un par de cositas, de preguntas nomás, hechas del respeto. En algún momento usted y muchos de los que estamos acá compartimos un modelo económico, como decía usted en el 2011, noviembre del 2011. Creo que es buena la situación económica de la Argentina. Me parece que tenemos que ver cuáles son los pasos que viene dando una presidenta que sacó el 55% de los votos, no en balotaje, sino en una elección general. Y por lo tanto, todas las medidas que vienen anunciando, tomando los gastos que vienen tomando, la presidenta va en el sentido de las cosas que hay que hacer en la economía argentina. En algún momento de la historia política argentina veíamos el modelo económico de la misma manera. Las personas pueden cambiar, usted lo ha hecho y lo ve desde otro lugar. La pregunta tiene que ver con el frente externo de la Argentina, con el endeudamiento externo, porque lo que uno va viendo es que se van haciendo metódicos y largos acuerdos con el fondo, constantemente. El 18 usted tuvo un enfrentamiento con Claver Carone en el BID. Lo recuerda, Claver Carone dijo que era un préstamo político que le daba el ministro de Economía Toto Caputo, hoy también ministro. La pregunta en ese sentido es, desde el 20 de junio del 2018 a la fecha, ¿cuántos dólares ingresó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y cuántos pagó? Esa es la primera. Y la segunda, porque la situación económica de la gente es apremiante. Si este gobierno tuvo un buen momento económico, ya pasó y no volverá a tenerlo, no por la acción de la oposición, sino por las propias decisiones del presidente. Tiene que ver con una nota que me llamó mucho la atención, que salió en Infobae hace unos días, que decía cuál fue el gigante de Wall Street que abandonó el peso justo antes de la disparada del dólar oficial y cuánto se ahorró. Cuando me introduzco, cuando veo la nota, es JP Morgan, ¿no? Que hace una gran movida económica, ya termino, presidente, que hace una gran movida económica, y le quiero preguntar esto, porque el JP Morgan, en abril del 2025, recomienda hacer carry trade en Argentina, timba, se destinan recursos del Estado no a jubilaciones, a educación, sino a contener lo que marca un error garrafal del actual presidente que decía que la inflación era solo un fenómeno monetario.
Y hoy están sin poder parar de subir las tasas todos los días para contener pesos que no vayan al mercado y esto presiona el tipo de cambio. Lo cual, a las claras, habla de la existencia de una economía bimonetaria en la Argentina y no el fenómeno que describía el presidente a la hora de asumir. Pero le decía al JP Morgan que me interesa porque en junio del 2025 recomienda desarmar, y acá está la nota, brillante movida del JP Morgan, y después en agosto del 2025, una vez que toma ganancias del carry trade, vuelve a recomendar otra vez el JP Morgan hacer carry trade. Lo llamativo, señor presidente, ya termino, discúlpeme, es muy escaso el tiempo, estoy siendo muy respetuoso, creo. Entonces, es la pregunta al señor jefe de gabinete, es que entre el año 94 y 98 el señor Caputo fue jefe del área de trading del JP Morgan. Entonces me llama la atención que el JP Morgan tenga tanta habilidad para salir de la Argentina teniendo en cuenta dónde trabajó el señor Toto Caputo. Para Macri o Peña, el Messi de las finanzas, para Milei primero un inútil que dilapidó 15.000 millones de dólares y hoy el mejor ministro de Economía del mundo de la historia. La pregunta en sí, el año que viene tienen vencimientos externos por 18.000 o más millones de dólares. ¿Cuál es la política económica que el gobierno va a llevar adelante para encarar estos vencimientos, dada ya la suba de tasas actual? Y si lo ve al señor presidente, señor jefe de gabinete, usted lo va a haber conocido, al expresidente Néstor Kirchner, supongo, y a la expresidenta también, si quiere sacar al pingüino del cajón, me avisa y vamos los dos juntos hasta Río Gallegos y veo si tiene éxito. Muchas gracias. Gracias, diputado Kirchner. Tiene la palabra a continuación el diputado Marino. Gracias, presidente. Señor jefe de gabinete, la primera pregunta es la siguiente. Usted declaró en los medios de comunicación que en caso de que en este Congreso insistamos sobre la ley de emergencia en discapacidad, con los 2/3, el gobierno no la va a aplicar, no la va a cumplir. Preguntarle primero si usted ratifica en esta reunión esas declaraciones y segundo, si usted y el gobierno reconoce que eso va a generar una judicialización masiva con muchísimas personas que van a ser afectadas por esa decisión y que de pleno derecho van a recurrir a los tribunales para obligar al gobierno a cumplir con la ley. La tercera pregunta es, ¿qué están haciendo ahora para que la ANDIS funcione? En el sentido de que de la ANDIS dependen las pensiones para las personas con discapacidad, el incluir salud, que es el programa que les garantiza los medicamentos, los tratamientos. Ustedes hicieron una intervención a cargo de Lugones en general y específicamente de Vilches como interventor. Ellos tenían que venir ayer a la reunión conjunta de las comisiones de discapacidad y de salud. No vinieron, entonces le tengo que preguntar a usted qué están haciendo para que efectivamente funcione como tiene que funcionar la ANDIS y se ejecuten sus programas. Y le hago una pregunta muy específica porque nos lo trasladaban en estos días los prestadores para personas con discapacidad que nos decían que como Vilches todavía no tiene firma, administrativamente hablando, no se están desembolsando los fondos de financiamiento mensuales que necesitan esos prestadores para poder garantizar las terapias y que eso está poniendo en riesgo la continuidad de las terapias para personas con discapacidad. Entonces, preguntarle si usted está al tanto de esta situación y cómo van a hacer para resolverla en lo inmediato. Estamos hablando de la salud y la vida de personas con discapacidad. La cuarta pregunta va en línea con una cosa que le pregunté por escrito, usted respondió. Yo le preguntaba cuántas altas hicieron a las pensiones no contributivas por invalidez laboral y en la respuesta que usted me transmitió en el informe escrito no había un número. Decía que seguían dando altas, pero sin informarnos un número. El gobierno ya tiene casi 2 años de ejercicio. Le vuelvo a preguntar, ¿usted nos puede decir cuántas altas se dieron? Porque ustedes se jactan de haber dado de baja más de 110.000, pero también las personas siguen teniendo el derecho a tener una pensión por sufrir una discapacidad. Y lo que denuncian las organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad es que no se están dando altas. Y lo último, señor jefe de gabinete, la última pregunta, y con esto termino, es si usted ratifica o rectifica la información que circula ahora en medios de comunicación acerca de que el gobierno estaría preparando un decreto o una resolución para que la ANDIS deje de tener autarquía económica financiera y personería jurídica propia y pase a ser absorbida dentro del Ministerio de Salud, algo que hicieron parecido
con el Instituto Nacional del Cáncer, nos preocupa mucho porque cuando con el Ministerio de Desarrollo Social lo subsumieron al Ministerio de Capital Humano, en realidad lo que hicieron es desmantelarlo. Entonces vemos que hay un riesgo fuerte de que el gobierno desmantele la ANDIS y deje de garantizar, ya lo vienen haciendo, pero ya con mucha mayor profundidad, porque Sturzenegger quiere recortar mucho más masivamente las pensiones, que desmantelen la ANDIS. Señor jefe de gabinete, señor presidente, nuestra principal preocupación acá es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Julia Estrada. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo le va, señor Francos? El orfebre de Pallarols dijo, Karina Milei Le pide cobra... una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la concedo. Bueno, el orfebre de Pallarols dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, abría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times, insospechado, ¿no?, de Cuca. Novelli ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500.000 en concepto de servicios de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente, nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito, se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín, ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad o de pagar pauta publicitaria en Junín. Daniel Del Curto, concejal de Berisso, me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas. Le solicito y después vino, lógico que me quiera interrumpir, todo el mundo me debe querer interrumpir, pero no le voy a dar a nadie la interrupción. Le pido aproveche para las preguntas. Luego vino el audio de Españolo, verosímil tiempo. A todas luces, en donde le piden el 3% desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia, así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera? ¿O será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo? Yo le quiero decir una cosa, usted viene acá en virtud del artículo 100, no para poner la cara y encubrir a Milei y a Karina Milei. Usted es el jefe de gabinete, usted debe dar explicaciones sobre todas las denuncias que acabamos de mencionar. La última vez que vino, dijo que Libra no había sido una estafa. Su propio bloque, La Libertad Avanza, trajo a un tipo a la Comisión Libra a decir, claro que es una estafa, si yo mismo recomendé que no invirtieran en Libra. Quedó muy mal usted, señor Francos. También advirtió que había habido una investigación y de esa investigación no conocimos nada. ¿También van a recorrer el camino de la autoinvestigación o van a explicar por qué aumentaron 2.600% las contrataciones a la Suizo-Argentina? ¿Qué otros organismos están involucrados en las contrataciones de Suizo-Argentina, además del Ministerio de Salud, además del Hospital Posada, además del PAMI? ¿Qué otros organismos públicos tienen la Suizo-Argentina adentro? ¿Por qué el presidente Milei retuiteó el comunicado de la Suizo-Argentina que dice que ellos son limpios y buenos si a Jonathan Kovaliker lo encontraron huyendo de Nordelta y al otro lo agarraron con $250.000 y 7 millones de pesos en un auto de colección? Diputada, ¿cómo hacemos para que el presidente defienda a la Suizo-Argentina si ni siquiera los empresarios de la Suizo-Argentina pueden defenderse a sí mismos? Gracias, diputada. Son parte
del esquema de recaudación o van a denunciar a los que los están difamando? Si los están difamando, tienen que presentar una denuncia penal. Le pregunto, ¿cuál es el procedimiento por favor, ante la Oficina Anticorrupción? Le voy a sacar el uso de la palabra si no me escucha, diputada. Se terminó su tiempo, diputada. Su tiempo, diputada. Última oradora del bloque Unión por la Patria, diputada Vanessa Siley. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidente. El pasado 6 de agosto esta Cámara rechazó 5 decretos en DNU y facultades delegadas. Luego hizo lo propio el 21 de agosto el Senado de la Nación, también dando un rechazo rotundo, incluso superando las mayorías exigibles a esos decretos que el gobierno de Milei, jefe de gabinete, los llama de desregulación, que muchos se fundaron en facultades delegadas, es decir, no son facultades propias del Ejecutivo, sino que incluso fueron potestades que esta misma casa entregó al Ejecutivo. Lo llamativo es que 1 hora y media después de que el Senado había, por ejemplo, rechazado el decreto 462, que contiene organismos como el INTA, como el INTI, como el Instituto Nacional de la Vitivinicultura o como el Instituto de la Semilla, el Ministerio de Economía, firmado por Luis Caputo, saca un decreto pasando a disponibilidad a 343 trabajadores de organismos que ya habían sido rechazadas esas desregulaciones. Primera llamada de atención, había también una sentencia cautelar de una jueza, la jueza Martina Fons, que prohibía innovar en la materia del INTA. Pero ¿qué más me llama la atención y le quiero preguntar a usted? Primero, el desconocimiento de la legalidad en la Argentina de una persona acostumbrada a timbiar en el 5º piso de Washington del JP Morgan, pero que desconoce evidentemente el funcionamiento de la división de poderes y la democracia, porque si el Senado ya culminó con el rechazo de los decretos, no podía sacar un decreto simple Luis Caputo fundándose en aquello, y mucho menos para pasar a disponibilidad 343 personas que ya tenían sus derechos laborales adquiridos. Pero más me llama la atención de usted, sinceramente se lo digo, que haya empezado su alocución en esta Cámara refiriendo en tiempo pasado al INTA, diciendo, el INTA contaba, al INTA lo transformamos en un organismo desconcentrado, hicimos, dice literalmente, cerramos la Dirección Nacional de Vialidad que tenía tantos empleados. ¿Usted también desconoce, señor jefe de gabinete, la actuación de este Congreso y el rechazo del decreto 461 y 462 que contenía tanto lo de vialidad como lo del INTA? ¿Cuál es la obsesión con estos organismos? Entre ellas creo que la obsesión es algo que se dijo acá, 110.000 hectáreas del INTA, 110.000 hectáreas del INTA, que en el último informe que hizo el Fondo Monetario Internacional y lo que dijo Luis Caputo en la Universidad Austral, le prometieron pasarlas al AVE para liquidarlas y conformar los activos que el Fondo Monetario está pidiendo. Entonces, diga usted, en sus dichos acá, que es una acción constitucional, ni Luis Caputo, el mal perdedor, nene bien mal perdedor, que después de que el Congreso rechazó un decreto, no quiso quedarse mal y salió a despedir a 343 trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo van a explicar la ilegalidad en la que están montados como gobierno nacional? Muchas gracias. Gracias, diputada Siley. Diputada Siley. Adelante, diputada Saracho. Gracias, buenas tardes. Yo la verdad que voy a ser muy concreta. Lo que quiero preguntar es si con Capital Humano está pasando lo mismo, si se están robando la plata de los alimentos. Y lo digo porque hace 1 año y medio que estamos pidiendo que nos den las auditorías que hicieron en los comedores. Me acuerdo que Pasos había dicho que el 50% de esas auditorías no existían, y eso era un argumento para no darle alimento a los comedores. Bueno, yo presenté pedidos de informe, donde claramente no lo presentó el Ministerio, y lo judicializamos. Y nos dieron la respuesta, y la justicia nos dio la razón. No existe. Entonces queremos saber, porque yo escuché los audios, y en uno de los audios decía que Petovelo era
una estúpida, una pelotuda, no sé qué, palabra de un funcionario de ustedes. Yo no creo que sea pelotuda, yo creo que es una mala persona, creo que es una chorra y una delincuente y quiero que dé explicaciones porque está brindada, no se la escucha. Quiero saber dónde está, qué política está haciendo en el Ministerio de Deshumanización que tienen ustedes, qué está pasando con esos alimentos que nos llegan a los comedores, qué argumento tienen para desfinanciar no solamente eso, sino el problema que está teniendo la gente en situación de calle. Y la verdad que lo escucho hablar todo el tiempo de la pobreza, que me tuve que aguantar cada cosa hasta que me mandaron a trabajar, a estudiar. Hoy quedó en evidencia acá en el recinto que no te sirve de nada estudiar en los mejores colegios cuando no tenés educación, no tenés respeto. Lo que hicieron las diputadas hoy, la verdad que deja mucho que desear y eso me da mucha más fuerza para discutir por qué tenemos que tener más representaciones de los trabajadores, de los sectores populares en este recinto, para discutir los problemas de la gente, para dejar de usar esta Cámara para hacer show. Y voy a hablar también de los clubes de barrio, porque hay un presupuesto también que Scioli no sé dónde anda, pero no está trabajando, ya que a todos les gusta mandar a trabajar a la gente, que no ejecutó ni un peso. Los clubes de barrio son los que están haciendo el soporte en los barrios para aguantar esta política de hambre planificada que tiene este gobierno y no le ponen un peso. Así que, mira, cada vez vamos no quiero dialogar diputada, con vos porque me favor. parece que pierdo el tiempo dialogando con vos. Otra cosa le voy a decir, presidente, le voy a decir también, porque soy de Lomas, y la verdad que yo repudio la violencia, pero que hoy hayan salido corriendo del distrito quiere decir que la gente no va a tolerar la motosierra en la provincia de Buenos Aires ni en Loma de Zamora. Que le peguen a los jubilados, que recorten, no lo va a tolerar, no lo va a tolerar. Hay un pueblo que tiene mucha memoria, mucha memoria. Gracias, diputada. Muchas gracias, diputada Saracho. Gracias, diputada. Estoy yendo a la marcha por nuestro país en defensa de la compañera Cristina. Por recuperar un Estado de Derecho. Por Cristina y por todo el pueblo. Por el respeto a las instituciones y a la democracia misma estamos marchando en defensa de nuestra compañera. Porque tenemos memoria, porque tenemos historia. No nos han vencido y no nos vencerán. Porque más temprano que tarde el pueblo siempre vuelve y vamos a volver. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. Argentina con Cristina. ¡Argentina! 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 Gracias de corazón. Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae y por eso es que estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, los pueblos finalmente siempre vuelven. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche. Siempre
siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un cantón obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, una cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes,